A lo largo del semestre, se tuvo la oportunidad de revisar y realizar distintas prácticas y actividades que tal vez, sin ningún conocimiento previo, podrían llegar a ser consideradas como actividades individuales o independientes. Mas, sin embargo, con un poco de conocimiento previo o adquirido, podemos observar cómo es que todas y cada una de las actividades guarda una cierta relación o continuidad con al menos otra de las actividades que se pudieron revisar en clase. En este video se tratará de dar una explicación acerca de la relación que guardan entre sí los siguientes temas: percepción y toma de decisiones, los sentidos químicos y las gnosias, para lo cual primero se abordará de una forma breve e individual cada uno de estos temas para posteriormente realizar una hilación de cómo es que estos se relacionan tomando como base un tema específico. En esta ocasión comenzaremos por la percepción y la toma de decisiones. Podemos decir que la percepción visual es un proceso complejo mediante el cual el cerebro puede interpretar la información que recibe gracias a nuestros ojos. Este proceso comienza cuando la luz entra al ojo a través de la córnea, que ésta la refractará para que llegue a la pupila, en donde la pupila cambiará su tamaño para controlar la cantidad de luz que podemos recibir. Después, la luz pasa por el cristalino, que éste adaptará su forma para que el estímulo llegue finalmente a la retina, que es en donde se encuentran estructuras llamadas fotorreceptores. Los hay de dos tipos: conos y bastones. Los conos son las células responsables de la visión en situaciones en donde se presenta una luz brillante y permiten la percepción de colores. Los podemos encontrar de tres tipos y cada uno responde a diferentes longitudes de onda de luz, que reciben los colores rojo, verde y azul, y que gracias a una combinación de estos podemos llegar a notar una amplia variedad de colores. Por su parte, los bastones son sensibles a la luz baja y permiten la visión escotópica, la cual hace referencia a una visión en condiciones de poca luz, y aunque estos no permiten la detección de color, son importantes para la visión periférica y la detección de movimiento en la oscuridad. Además de los conos y bastones, también podemos encontrar otros tipos de células especializadas que responden a otras características. Por ejemplo, existen células ganglionares que responden a la dirección y el movimiento del estímulo, que son bastante importantes para la detección y seguimiento del estímulo visual. También podemos encontrar células de posición y orientación, que responden a la posición relativa de los objetos en el espacio y a la orientación de líneas y bordes de los objetos. Una vez que los fotorreceptores procesan esta información, se encargan de transformar este estímulo en señales eléctricas, mandando impulsos nerviosos en respuesta a la luz. Estos impulsos viajan hacia y a través del nervio óptico, que se encargará de llevar la información hasta el tálamo, que es en donde la información visual se organizará y se preparará para el procesamiento en la corteza visual. La información primero llega a la corteza visual primaria, que se ubica en el lóbulo occipital y que se encarga del procesamiento de algunas características básicas como la detección de líneas, bordes, movimiento y orientación, para después pasar a la corteza secundaria, que es en donde se integrarán elementos más complejos como la detección de formas, colores y escenas. Finalmente, la información se distribuye a otras áreas del cerebro, incluyendo el lóbulo temporal, parietal y el área de asociación, que es en donde se interpretará el significado de lo que estamos viendo. Toda esta información visual procesada influirá de una manera significativa en la toma de decisiones, pues nos proporcionará información esencial para interpretar el entorno físico y social que nos rodea,
permitiéndonos así evaluar opciones, riesgos o incluso beneficios. Pasando ahora con los sentidos químicos, podemos decir que son aquellos que nos permiten detectar y procesar sustancias químicas que se pueden encontrar en nuestro entorno. Dentro de los sentidos químicos que tenemos los humanos podemos encontrar el gusto y el olfato. El gusto es uno de los sentidos químicos el cual nos permite detectar y distinguir sabores en los alimentos y las bebidas. El proceso del gusto comienza cuando comemos o bebemos algo y los compuestos químicos presentes en todos los alimentos se liberan en nuestra boca, en donde gracias a la saliva se pueden disolver y entran en contacto con las papilas gustativas que se encuentran ubicadas en la superficie de la lengua. Dentro de las papilas gustativas hay poros gustativos, que estos contienen células receptoras del gusto. Cada célula receptora está especializada en detectar uno de los 5 sabores básicos, dentro de los cuales se encuentran el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Cuando los compuestos químicos de los alimentos se unen a estos receptores, generan una señal eléctrica que serán transmitidos a través de los nervios gustativos. Los principales nervios gustativos son nervio facial, que es el séptimo par craneal y que se encarga de transmitir las señales que proceden de los 2/3 anteriores de la lengua. También se encontrará el nervio glosofaríngeo, el cual es el noveno par, y este se encarga de transmitir las señales que van desde el tercio posterior de la lengua. También encontramos el nervio vago, que es el 10º par craneal y que se encarga de transmitir señales desde la epiglotis y las partes de la faringe. Todas las señales gustativas viajan a través de los nervios gustativos hasta el bulbo raquídeo, que es donde se encuentran los núcleos gustativos. Aquí pasan al tálamo, que actúa como una estación de retransmisión para que finalmente las señales sean enviadas y lleguen a la corteza gustativa, que ésta se encuentra ubicada en la ínsula y en la corteza frontal opercular. En la corteza gustativa, las señales son interpretadas y procesadas, lo que nos permite identificar y percibir los diferentes sabores. Esta percepción de sabor también se ve influida por otros factores como el olfato y la textura, así como la temperatura de los alimentos. Otro de los sentidos químicos es el olfato, el cual nos permite detectar y distinguir olores que se encuentran en el ambiente. El proceso del olfato comienza cuando las moléculas odoríferas entran en la cavidad nasal al respirar, en donde se encuentra el epitelio olfatorio, que es en donde ocurre la detección de los olores, cuando las moléculas de olor se disuelven en el moco que recubre la cavidad nasal, permitiendo que se trasladen al epitelio olfatorio. Una vez la información llega al epitelio olfatorio, las moléculas odoríferas se unen a los receptores en las células olfativas. Cada célula receptora olfativa tiene proteínas receptoras específicas para ciertos odorantes y, cuando sucede esta unión de la señal, se convierte en una señal eléctrica que desencadena un potencial de acción que viajará a lo largo del axón de la célula receptora hasta llegar hasta el bulbo olfatorio, en donde se organizarán en glomérulos. Cada uno de los glomérulos recibe señales de receptores específicos para un tipo de olor, y aquí es donde las señales son procesadas y refinadas antes de ser enviadas al cerebro. Estas señales, que se encuentran en el bulbo olfatorio, viajan a través del tracto olfatorio hacia la corteza olfatoria y a otras áreas del cerebro. En la corteza olfatoria, las señales son interpretadas y reconocidas como olores específicos. Las neuronas sensitivas de este sentido no pasan por el tálamo, debido a que la corteza olfativa se sitúa muy cerca del bulbo olfatorio.
Por donde sí pasan es por zonas, que tienen conexión con el sistema límbico, en donde las señales se dirigen hacia la amígdala y el hipocampo, que es en donde se asocian con emociones y recuerdos, lo que puede explicar por qué determinados olores pueden evocar recuerdos fuertes o respuestas emocionales. Y aunque los receptores son capaces de proporcionar o de reaccionar ante más de 400.000 moléculas diferentes, los olores se pueden clasificar en olores primarios, dentro de los que se pueden encontrar el floral, etéreo, frutal, acre, almizqueño, etc. Finalmente, si hablamos de las agnosias, podemos decir que estas son habilidades cognitivas que se relacionan con el reconocimiento y la interpretación de estímulos sensoriales. Estos se pueden clasificar de acuerdo al estímulo involucrado, ya sea una agnosia visual, una agnosia auditiva, etc. Mas, sin embargo, no podemos hablar de las agnosias sin mencionar las agnosias, que son trastornos neurológicos que afectan esta capacidad de la persona para reconocer e interpretar los estímulos sensoriales. Y esto a pesar de que los sentidos funcionan aparentemente bien, puesto que la agnosia implica una disfunción en el procesamiento cognitivo de la información. Estas suelen ser causadas por lesiones cerebrales como accidentes cerebrovasculares o traumas que llegan a afectar las áreas del cerebro que se ven involucradas en el procesamiento sensorial. Y ahora, para finalizar, trataré de dar una explicación de cómo es que estos tres temas se llegan a relacionar, como lo mencioné en un inicio, partiendo de un tema central, el cual será la percepción sensorial y el impacto que tiene en la toma de decisiones. Podemos decir que la percepción sensorial juega un papel demasiado importante en la toma de decisiones, pues nos facilita la interpretación del entorno, así como una adecuada selección de conductas, y en este contexto la percepción visual, así como los sentidos químicos y las agnosias interactúan de una manera compleja y conjunta, influyendo en cómo es que interpretamos la información y cómo respondemos o actuamos en consecuencia. Podemos decir que la percepción visual y los sentidos químicos, dentro de los que se encuentra el olfato y el gusto, nos proporcionan una comprensión más detallada de lo que es nuestro entorno y nos guían a tomar nuestras decisiones. La percepción visual nos permite tanto identificar objetos como evaluar distancias, reconocer patrones, mientras que los sentidos químicos nos informan acerca de cualidades de los alimentos y del ambiente en el que nos encontramos. Juntas, estas dos modalidades sensoriales nos ayudan a tomar decisiones informadas sobre qué comer, cómo interactuar con nuestro entorno y cómo responder o actuar ante situaciones emocionales. Un ejemplo sería la capacidad de reconocer un rostro familiar. A través de la visión, pues podemos influir nuestra decisión en acercarnos o evitar mejor a una persona, mientras que algo similar sucede con el olor, que gracias a él podemos detectar un aroma desagradable que puede llevarnos a evitar una comida que nos puede hacer daño. Esta integración de las dos modalidades sensoriales es crucial para una respuesta adaptativa a diferentes estímulos y para poder tomar decisiones seguras y efectivas en la vida diaria. Sin embargo, también debemos mencionar a las agnosias, porque
que indudablemente se ven involucradas, ya que pues estos son trastornos que afectan la capacidad para reconocer los estímulos, que a pesar de que llegan a tener las funciones intactas o que llegan a responder aparentemente de manera normal, pues no tenemos esa capacidad de poderlas procesar. Un ejemplo sería cuando una persona sufre de agnosia visual, puede tener dificultades para identificar objetos familiares, lo que puede repercutir de manera significativa en su capacidad para tomar decisiones, para relacionarse y para pues interactuar con el entorno de una manera segura. De igual manera, hay otro tipo de agnosias como la auditiva que nos puede impedir una correcta interpretación de sonidos importantes como advertencias, conversaciones, afectando de igual manera de una forma considerable la toma de decisiones para entender completamente las situaciones en las que nos encontramos. Estas disfunciones en el reconocimiento sensorial alteran la manera en que las personas interpretan su entorno, lo que puede llevar a decisiones inadecuadas o incluso peligrosas. Esta incapacidad para procesar de una manera efectiva la información sensorial limita significativamente la capacidad para evaluar correctamente las opciones de las cuales disponemos para responder de una manera adecuada a las circunstancias en las que nos encontremos. Y en cierta forma es esta la situación en donde estos tres temas se conjuntan, ya que si bien la percepción sensorial nos proporciona datos necesarios para evaluar el entorno, las agnosias permiten interpretar y reconocer estos datos. Y es ahí donde las agnosias entran porque pues, pueden interrumpir este proceso, demostrando que es vital un correcto funcionamiento perceptivo para tomar decisiones efectivas. Y pues podemos concluir que esta percepción sensorial, tanto visual como de los sentidos químicos, hablando del gusto y el olfato, pues son esenciales para recibir y procesar la información sobre el entorno, mientras que las agnosias nos permiten una correcta interpretación de esta información y pues también se ven de cierta forma involucradas, no en todos los casos, pero en algunas situaciones se ven involucradas las agnosias, puesto que pueden dificultar este proceso para distinguir o procesar de una manera adecuada la información, afectando considerablemente la capacidad de tomar decisiones bien informadas y tomando en cuenta todo el entorno que nos rodea y los riesgos o implicaciones que puede tener nuestro comportamiento.